Los colores son fundamentales para expresar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Originariamente, los pigmentos y los tintes procedían de la tierra y la naturaleza. Con el paso del tiempo, la creación de colores nuevos ha ido evolucionando al mismo ritmo que los cambios culturales y tecnológicos. Hoy en día existen más colores de los que somos capaces de percibir. Siempre hemos buscado tonalidades nuevas porque las necesitamos, cuentan nuestra historia. Diversos campos de estudio se han unido para definir y entender los colores. Las ciencias, las artes, la historia, la psicología y la antropología. Cada una de esas disciplinas proporciona una pieza del puzzle, una oportunidad de adentrarnos en el código de los colores. Colores, un universo por descifrar. ¿Cómo creamos los colores? Aquí es a donde solía venir la gente de antes, nuestros ancestros. ¿Ancestros? Sí, venía toda la tribu, vivían aquí. Se ve que aquí había muchos artistas. Hay dibujos por todas partes. Sí. El espíritu de la creación es, para muchos pueblos indígenas australianos, una serpiente arcoíris que puede tomar forma humana o animal. La serpiente arcoíris es el ser más colorido de todos. Se asocia con la creatividad y, en cierto modo, es la naturaleza madre. Para la tribu de los Kunuinku, el arcoíris del cielo representa el alma de esa serpiente creadora que viaja de un estanque a otro. Los colores expresan su espiritualidad. En la tierra de Arnhem, territorio de los Kunuinku, existen múltiples historias sobre los colores. Cuentan que los espíritus de niños habitan en los charcos y que parecen manchas diminutas de color o peces de colores brillantes. La gente, a través de la pintura y de las historias que a ella están vinculadas, intenta colarse hasta el poder ancestral de sus antepasados para dar sentido a su vida y conservar las tradiciones. Los colores actúan de vínculo entre los diversos elementos. Los pigmentos más antiguos que se conocen son el ocre de la tierra y el carbón de las hogueras. El ocre es el pigmento que más tiempo dura porque sus granos son muy finos. Además, penetra por los poros de las areniscas y se agarra a ellas con fuerza. Por eso resiste miles de estaciones lluviosas. Sin embargo, colores como el blanco son mucho más gruesos, se quedan pegados a la superficie y son los primeros en caerse después. Para conseguir pintura a partir del ocre, necesitan mezclarlo con un agente espesante. Antiguamente solían mezclarlo con la savia de un árbol llamado alstonia, una sustancia muy pegajosa. Para pintar en las rocas usaban otra cosa, lagartos, varanos y canguros. Bueno, grasa del lagarto y sangre del canguro. Y los mezclaban con el ocre. Hoy en día, mezclan el ocre con cola vinílica.
Todas las pinturas rupestres que se encuentran en las cuevas están asociadas a historias importantes, historias que conectan a la gente con sus tierras, con otras criaturas y con otros pueblos. Por ese motivo, los artistas contemporáneos quieren dejar también su huella, pero manteniendo vivas las leyendas, las tradiciones y la cultura de antaño. Mientras los hombres pintan, las mujeres tejen cestas de eneldo que se asemejan a las que llevaba el espíritu de la creación, Yingana. Cuando terminaban sus composiciones artísticas, subían hasta aquí. Se sentaban con su familia y mostraban el trabajo a sus hijos. Les contaban historias de sus tierras. Nosotros seguimos viniendo a enseñar a los niños el arte de las rocas, sus historias y esos colores que son tan importantes para nosotros. Desde el principio, la creación de pigmentos nuevos ha evolucionado conjuntamente con la innovación tecnológica. Los primeros en introducir la tecnología química a la fabricación de colores fueron los egipcios. Existen leyendas que cuentan que hasta aquí llegaron unos viajeros que traían natrón y algo de cobre. Al parecer encendieron una hoguera y colocaron esos materiales alrededor del fuego. Al día siguiente, cuando se despertaron, encontraron sobre la arena del desierto una sustancia azul. Este jarrón está tallado en una pieza de ese material azul que parece arenisca. ¿Lo movemos otro poco? En el Museo del Louvre de París están intentando averiguar cómo lo han hecho. Ya está. Creo que con esto es suficiente. Sí, a partir del siglo VII después de Cristo, casi todas las recetas de fabricación de estos pigmentos han desaparecido. Lo que estamos haciendo se parece al trabajo de los detectives. Aquí intentamos averiguar cómo los fabricaban. Un acelerador de partículas de alta tecnología ayuda a esclarecer el asunto. Una corriente de protones excita a los átomos creando una visión de rayos X que nos permite identificar los componentes de los pigmentos e incluso la temperatura del horno que los unió. Se pueden ver restos de sílice y de cuarzo, que son los elementos que conformaban este pigmento en sus inicios. También hay pequeñas cantidades de cobre, calcio y sílice en proporciones diferentes. El jarrón es de color azul intenso, uno de los primeros pigmentos sintéticos. Se usaba sobre todo en joyería, para pintar sobre papiros y para decorar el interior de las tumbas. Esos objetos misteriosos que nosotros tanto ansiamos estaban diseñados para acompañar al faraón al más allá. La tecnología egipcia fabricaba colores que durasen eternamente. La fabricación de los colores siempre estuvo ligada a otras tecnologías, las que se encargan de todas esas cosas que nos facilitan la vida. Jabones, vidrios, metales o los plásticos y sintéticos modernos. Estas industrias trabajan para producir esos productos en colores que los artistas ya han visto, reconocido y utilizado. احنا بعدنا بالارض هون تبع بين الدار يعني الارض تقريبا منيحه صارت هيدي كلها. En las costas del Líbano vive una criatura que dio color a las togas de un emperador. En la antigüedad, el color denotaba estatus. La concha de la cañarilla,
la fuente del color más preciado de todo el Imperio Romano. من 5000 سنة أيام الفينيقية كانوا الفينيقية يجيبوا البواق ويكسروا ويصبغوا الصوف ويغزلوه ويطلعوا بالمراكب تبعهم ويروحوا على بلاد أوروبا على واحد بالزيادة هالقد؟ ايه بالزيادة، بس هلا صرنا بدنا نحط رماد. لشو الرماد؟ رماد مشان يزكي اللون. يعني بيعطي لون أحسن هذا؟ ايه بحط رماد يطلع اللون يعني؟ ايه هلا حطينا البواق وبدنا ننقعهم 9 أيام. Lo más interesante es que cuando extraes el color de la concha, en realidad no tiene color. Es una especie de líquido translúcido que debe pasar por un proceso químico antes de obtener ese tono púrpura brillante. ¿Cómo hicieron los fenicios para averiguar todo esto? Como ocurría con la fotografía de antaño, la exposición a la luz permite esa transformación mágica. La mucosidad de una glándula de este caracol marino contiene una sustancia de color añil, azul a primera vista. El bromuro parduzco que la cañadilla obtiene del fondo del mar se une al añil para producir un tinte púrpura que no destiñe y que se intensifica cuando se seca. Era un proceso infinito y muy caro que requería casi 250.000 conchas para fabricar 30 gramos de tinte. Se llevaba a cabo en los talleres imperiales de Roma para uso casi exclusivo del emperador. Todo aquel que intentase producir tinte púrpura fuera de las dependencias imperiales corría el riesgo de pagarlo con la vida. Los primeros musulmanes vinieron de la península arábiga, un entorno extremadamente árido en el que ya existía el culto a lo verde mucho antes del Islam. Por verde nos referimos a los oasis, donde podían calmar la sed, descansar, comer. En general, el verde se asociaba con la vida. La palabra persa para verde es la misma que para jardín y paraíso. En Medina, el profeta Mahoma reunió a sus seguidores tras un estandarte verde. Y hoy en día, muchos países islámicos tienen ese color en sus banderas. El color verde es muy importante para las culturas islámicas y ha llevado a los trabajadores a desarrollar técnicas que aseguren que ese color verde esté representado en el entorno. Los azulejos, los vidrios y la cerámica tienen matices verdes. Y lograrlo es muy complicado, porque el esmalte que usan para obtener ese color en la cerámica cambia de tonalidad una vez pasa por el fuego. La ciudad de Fez, en Marruecos, es famosa por los azulejos verdes que se fabrican aquí desde hace más de 1000 años. Este oficio se ha heredado de padres a hijos durante siglos. Para fabricar el color verde se necesitan varios ingredientes que elaboramos nosotros a partir de sílice y plomo. El primer paso consiste en fundir el plomo en unos hornos especiales, hornos químicos. Dejamos que se queme y unas 3 o 4 horas después se habrá convertido en polvo. Le añadimos sílice, muy fina y machacada, además de limpia. Y también un 7% de cobre. Así es como obtenemos el color verde. ¿Voilà?
El proceso de elaboración de los azulejos verdes no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, cuando trabajar con metales tenía un aspecto mágico. El mundo islámico se valía de ideas novedosas, especialmente de la química, para elevar la sofisticación de sus técnicas. En aquel tiempo, la cultura islámica era mucho más avanzada que cualquier cultura europea. Y hasta cierto punto, los europeos confiaban en los conocimientos árabes. Muchos eruditos del momento estudiaban su idioma para poder entender la ciencia y la tecnología. En Europa se empleaban técnicas procedentes del mundo islámico para fabricar el color que llegaría a ser el más apreciado por toda la cristiandad, el bermellón. El bermellón es sulfuro de mercurio. Se parte de este último, o bien se funde el sulfuro, o bien se trituran juntos una vez mezclados. Estos elementos venenosos se combinan para producir un rojo puro, casi sagrado. Durante el proceso, los alquimistas encontraron un significado espiritual más allá del físico. Para ellos, el mercurio representaba el espíritu y el sulfuro el mundo material. Creían que de la unión de ambos obtendrían oro. La alquimia presentaba, sin duda, una connotación espiritual importante. Se purificaban sustancias, pero también tenía un lado práctico, muy pragmático. Cuando se referían a la alquimia, lo hacían en los mismos términos en que nos referimos nosotros a la tecnología química, un modo de fabricar cosas. En la Edad Media, gran parte del arte era religioso. Como el analfabetismo era muy elevado, la Iglesia encargaba casi todas las obras de arte para que los frescos, las vidrieras, los retablos y las imágenes ayudasen a transmitir la palabra de Dios. Los gremios eran los encargados de controlar la elaboración de los colores, de conservar los patrones. Los materiales eran caros y tenían que hablar por sí solos. Los gremios no permitirían que se adulterase la pureza de un color. El oro era un material muy caro que la gente no podía tener en casa, pero sí estaba en las iglesias. Sin embargo, no se utilizaba el oro por ser caro, sino porque reflejaba la luz. Eligieron este material por su valor teológico, más que por el económico. Para que el pigmento se pegue, utilizan huevo como agente espesante. Y a pesar de la conocida fragilidad de este, es increíblemente duradero. A partir del siglo IX, la mayoría de las imágenes se pintaban con témpera de huevo porque se seca muy rápido y el resultado es de una gran luminosidad y belleza estética. En las imágenes se pintan primero los tonos oscuros y después los más claros. El blanco refleja toda la luz y dicha luz representa a Dios. Por lo tanto, cuando pinto imágenes, estoy rezando con los colores, rezo pintando. Aidan ha dejado el bermellón para el final. El potaje del alquimista está listo. Cuando más lo machaques, más intenso será el rojo. Cennini decía que si lo machacas todos los días durante 100 años, mejor que mejor. En las primeras representaciones artísticas del cristianismo, el bermellón era el color más valorado. Se reservaba para los temas más sagrados. Una imagen no representa simples personas, simple materia, simple creación.
sino que se trata de personas y materia iluminadas por la gloria de Dios. La materia se transforma y brilla por la gracia de Dios, por su presencia. Pero otro color llegaría a superar la gloria del bermellón. Un color extraordinario que procede de tierras lejanas, que revolucionaría la vida cultural y religiosa del continente europeo. Marco Polo viajó hacia el este y en Afganistán descubrió unas minas de lápiz lazuli. A su regreso sería el primero en proclamar que era el color más puro y más hermoso que había visto jamás. Incluso antes de los tiempos faraónicos, el lapislázuli más bello y más caro se extraía de esta mina al norte de Afganistán. En la actualidad, este llamativo pigmento azul sigue viniendo de allí. Los italianos le pusieron un nombre mágico a este azul brillante que procedía de más allá de los mares, azul ultramarino. La doctora Muriel Verbat y su equipo de la Galería Uffizi de Florencia están trabajando en un retablo del siglo XIV que durante los últimos 600 años se ha sometido ya a varias restauraciones. Esta luz se usa para distinguir los diferentes pigmentos que a simple vista podrían parecer idénticos. Exacto, pero en realidad son diferentes. Diferentes, sí. Exacto. Sospechan que los restauradores del siglo XVIII emplearon un azul cobalto de una calidad inferior. Recurren a los infrarrojos para averiguar la verdad. Si aparecen pigmentos que no son claramente del siglo XIV, ya sean anteriores o posteriores, y si encontramos retoques de azul cobalto, por ejemplo, sabremos que ese pigmento no es original. Equilicua. Si nos fijamos en la imagen de infrarrojos, podemos ver que mientras que el azul de las alas del ángel se vuelve rojo bajo la luz de los rayos, lo que indica la presencia de lapislázuli, en el manto de la Virgen ese azul permanece oscuro. Esto nos revela que puede haber sido retocado con otros materiales. Muriel Verbat se dirige al taller de un señor que sigue fabricando colores siguiendo el modo tradicional. Massimo Zecchi. Su familia lleva 300 años cuidando esta tradición en Florencia. Necesito un azul bonito e intenso porque se trata de una virgen con un manto muy oscuro y que tiene unos ribetes muy importantes. Por eso necesito algo que sea... ¿De buena calidad? Exacto, eso es. Tengo una pieza hermosa de lapislázuli traída de Afganistán. Para transformar la piedra semipreciosa en ultramarino brillante, hay que molerla. Cuanto más pura sea la lazurita, más intenso será el pigmento. En la Edad Media, el pintor florentino Cennino Cennini describió el proceso de la siguiente manera. Se coge un trozo bueno del lapislázuli, aquel cuyo color azul sea más intenso, aquel cuya proporción de color piedra sea menor. Se machaca en un mortero de bronce. Se criba en un cedazo similar al que usan los farmacéuticos y, posteriormente, se recomienza el proceso si es necesario. Recordad que la finura del azul resultante dependerá del cuidado y de la precisión con la que se trabaje.
170 gramos de almáciga y 80 de cera por cada 500 de lapislázuli. Se calientan hasta que se funden. ¿Así está bien? ¿Vale así para su trabajo? Sí, quedará perfecto. El azul ultramarino es uno de los colores más extraordinarios con los que trabajamos. Es un color resplandeciente. Cuando retocas una obra y utilizas el mismo color que el original, consigues la misma luminosidad, la misma intensidad. Es como si de repente se volviese más compacto. Es como si empezasen a aparecer pequeños detalles nuevos que antes parecían como dormidos. Son momentos realmente extraordinarios. En el Renacimiento del siglo XV, la Iglesia ya no era el único mecenas. Algunos mercaderes que se habían enriquecido a costa del comercio empezaban a encargar sus propias obras. La pintura iniciaba una andadura más secular. Al mismo tiempo que emergía esta clase social, la vida intelectual europea empezaba a cambiar. Estábamos en la época del humanismo y el arte ayudaba a ver el mundo de otra forma, en términos mucho más naturalistas. Los pintores y los artistas representaban escenas mucho más reales, lo que provocó una fuerte demanda de colores nuevos, porque si quieres que el mundo que pintas parezca lo más real posible, necesitas los colores que ves ahí fuera. Esos colores nuevos llegaban con la expansión de las rutas de comercio y los artistas empezaron a mezclarlos con aceite en vez de con huevo. Supuso un gran avance tecnológico con resultados sorprendentes. A estos colores óleos les lleva más tiempo secar y proporcionan una consistencia diferente al cuadro. Esto motivaba una búsqueda de técnicas nuevas a la hora de combinar los colores. Podían crear una mezcla más sutil, así como esas tonalidades cálidas y novedosas que solemos asociar al arte renacentista. Los colores nuevos alimentaron una era de genios artísticos. Puede ser que hubiese un fondo religioso oculto, pero los artistas del Renacimiento se sentían liberados para deleitarse en la representación de la belleza natural. A finales del siglo XVIII, el poder colonial había dividido el mundo. Los colores procedentes de las colonias estaban muy solicitados. Gran parte de la riqueza que llegaba a Europa provenía de los tintes, que se extraían de flores, vegetales, madera y productos animales. El reto más importante ha sido siempre el de conseguir que el tinte no destiña, que el color se consiga rápido. Durante más de 5.000 años, en Oriente Medio y la India, usaron mordientes como el alumbre y otras sales metálicas, o incluso la orina para fijar el color. Un tinte se diferencia de un pigmento en que el primero es absorbido por otro material, mientras que el segundo tiende a quedarse en la superficie, como si fuera pintura. Rojo de las amapolas, amarillo del azafrán, azul del añil. El añil es un arbusto que crece casi en cualquier sitio. Pero en la India se convirtió en una industria que proporcionó grandiosos beneficios a Gran Bretaña.
El extracto amarillo de dicha planta se convierte poco a poco en azul oscuro cuando entra en contacto con el aire. Puede que el añil sea el tinte más antiguo debido a su simplicidad. No necesita un mordiente para convertirse en un color fuerte y duradero. El añil británico dio color a la ropa de los trabajadores de fábricas y granjas de todo el mundo, así como a los uniformes de los ejércitos francés y prusiano. Sin embargo, los británicos vestían de rojo. Los soldados del ejército británico del Imperio eran conocidos como la delgada línea roja por el color de sus casacas. Ese rojo intenso ayudaba sin duda a camuflar la sangre que pudiese brotar de cualquier herida. Paradojas de la vida, los británicos debían comprar el tinte rojo a uno de sus máximos rivales por el poder colonial. En las Américas, España había encontrado un color que alcanzaría casi el mismo valor que el oro. Se trataba del rojo más intenso y fuerte que el mundo había visto nunca. ¿De dónde procedía este rojo tan perfecto? Es un bicho que es un parásito que antiguamente llamaban plaga. Según la historia, creo que este lo utilizan en los países más grandes ya. La cochinilla es un parásito que succiona nutrientes del nopal. Las hembras producen un ácido carmínico para disuadir a los depredadores. El carmín es un líquido más espesa. El color cuando propaga ya tiene su tinta. Ya tiene tinta. Y cuanto más maduro, más tinta tiene. Ese es el carmín. La riqueza de estas colonias alimentó la revolución industrial que estaba teniendo lugar en Europa. Y al mismo tiempo, provocó el declive de las aldeas que vivían de la producción de tinte. Igual no está tan buena esta cochinilla, le falta madurar un poco. Y la culpa la tenía otro insecto. En la década de 1850 la malaria se extendió de las regiones ecuatorianas hasta Europa. El único tratamiento conocido era la quinina, que se extraía de la corteza de un árbol suramericano. Miles de personas en todo el mundo se estaban muriendo por culpa de la malaria, y no había quinina suficiente para ayudarlas a todas. Producirla de manera sintética era el anhelo más ferviente. En pleno proceso de investigación sobre cómo producir quinina sintética, un estudiante del Instituto Real de Química de Londres de 18 años descubrió algo asombroso. Su nombre era William Henry Perkin. William Henry Perkin provocó una serie de acontecimientos que han cambiado el mundo. Estaba intentando convertir una base artificial en una quinina alcaloide natural. No obstante, mi experimento, en lugar de producir una quinina incolora, produjo un polvo rojizo. Para entender este suceso, utilicé una base mucho más simple, la anilina. La anilina es un derivado del alquitrán de hulla, uno de los productos residuales de la industria del gas de alumbrado. Perkin logró producir en una probeta una cantidad ínfima de un precipitado negro parecido al alquitrán. Algo asqueroso, vamos. Al añadirle alcohol, tomó un color violeta. Se dio cuenta enseguida de que a partir de una porquería negra, acababa de inventar un tinte de producción rápida que podría reportarle cuantiosos beneficios. Hasta entonces, todos los tintes se obtenían de forma natural y la producción exigía mucha dedicación. En ocasiones podían necesitarse 3 o 4 semanas para teñir un trozo de tela.
A partir de 1856, la elaboración sintética reduce el proceso y su complejidad. En eso consistía la revolución industrial, en producir cosas a un ritmo muchísimo más elevado. Y la industria del tinte necesitaba también una técnica que acelerase el proceso. William Perkin pidió un préstamo a su familia y a las afueras de Londres estableció un pequeño taller en el que producía grandes cantidades de tinte para las fábricas textiles emergentes del norte de Inglaterra. El descubrimiento del tinte precedió a otros de igual importancia. Años más tarde, Perkin produciría el primer perfume sintético y otros investigadores comenzaron a aprovecharse de la tecnología para fabricar otras cosas. Y en la actualidad, la gran mayoría de los fármacos se producen siguiendo directrices similares. Los cosméticos, los perfumes, fertilizantes y plásticos, etc. Incluso neumáticos para coches o el petróleo que usan los vehículos. La elaboración de todos estos productos se lleva a cabo de la misma manera que la del alquitrán de hulla. La revolución industrial lideró la aparición de una tecnología de colores nuevos. Se experimentaba con la química como nunca se había hecho. Se buscaban formas nuevas de combinar los elementos para conseguir sustancias útiles. Como consecuencia, se sucedieron innovaciones importantes en cuanto a los colores. Surgió una paleta de colores nuevos y muy vivos, entre cuyos beneficiarios se encontraban los pintores impresionistas franceses. Estos impresionistas eliminaron de sus paletas los colores pálidos, como el ocre de antaño. Se empeñaron en utilizar únicamente los más brillantes y producían obras de colores muy intensos, demasiado intensos, de hecho, para el gusto contemporáneo. Pintores como Van Gogh emplearon esas tonalidades nuevas para representar los paisajes industriales de reciente formación. Esos colores realmente causaron sensación, revolucionaron la percepción y se volvieron arte. Los artistas dejaron atrás el realismo y se adentraron en lo abstracto. El tema del cuadro ya no era relevante. En cierto modo, el color se convirtió en el protagonista. Al final, digamos que desaparecieron los objetos en sí y lo que quedaban eran los colores. Porque el color era tan intenso, tan rico, que los artistas creían que no necesitaban nada más, que era todo lo que querían expresar. El siglo XX fue la era del consumismo. Y el color se usaba para persuadir a los posibles clientes de que comprasen desde moda hasta automóviles. A medida que fueron pasando las décadas, pudimos comprobar que nacían tonalidades y estilos nuevos que llevaron a una democratización del color, color para las masas. Las industrias y los profesionales que trabajan con el color han intentado definirlo y cuantificarlo. Hoy en día existen 8 sistemas principales de colores. Unos son más adecuados para la arquitectura, otros para la imprenta. El sistema elegido dependerá de las necesidades. Una de las empresas que más colores ha clasificado se llama Pantone y está en Nueva York. Si el color fuera un lenguaje, ellos habrían escrito un diccionario. Hay quien me considera el servicio técnico de los colores y quienes creen que soy una mafia colorista. Lawrence Herber empezó a trabajar para Pantone en 1956. 6 años después compró la empresa. Una oportunidad que fue posible gracias a una idea brillante. Trabajaba de impresor y me di cuenta de que era muy complicado conseguir el mismo color exacto que nos pedían si no sabíamos qué pigmentos había usado el fabricante original. Una variación mínima en la iluminación delataba la diferencia. Pantone creó el lenguaje internacional del color que ahora se usa en todo el mundo. Tanto en China como en la India, Nueva York o África, si necesitas un color, no es suficiente con decir rojo, azul o verde. Necesitas una identificación completa.
Por eso elaboramos este sistema numérico. Si tú dices quiero Pantone 485, todo el mundo sabe qué tonalidad buscas. Pantone ha definido con exactitud un amplio abanico de colores mediante un espectrómetro. Se mide la tonalidad de cada color y se le da un nombre y un número. De este modo, si una empresa de publicidad de Nueva York menciona el código Pantone, cualquier cliente de Hong Kong sabrá con certeza si hablan o no del mismo color. De repente la gente empezó a utilizar el código Pantone para identificar muchas otras cosas. Quedó demostrado así que existía esa necesidad de definir el color. Ahora se usa para describir incluso el color de los peces, el de las ciruelas o el de las nueces, y otras cosas por el estilo. El rojo de Coca-Cola es un color Pantone, al igual que el rosa de Barbie. No puede ser el dueño de un color. El azul de Tiffany no le pertenece. Aunque lo usan en sus bolsas, lo han hecho famoso. Pueden impedir que las demás joyerías lo utilicen porque ya se asocia con su empresa. Como dijo Kodak, si presentas tu carrete en un embalaje negro y amarillo, estás creando una marca, y el que te copia infringe el código. En la era electrónica se producen más colores de los que nuestros ojos son capaces de distinguir y brillan más que nunca. Las sustancias fosforescentes y los píxeles nos permiten manipular el color más allá de lo que imaginamos. Los adolescentes japoneses se valen de diversos medios para añadir color a su vida. La ropa que llevan se inspira en las películas, las revistas manga y las tradiciones kabuki antiguas. Soy fan de Hyde, del grupo X Japan, aunque sea un grupo de una época distinta a la mía. Mi estilo es más antiguo. El suyo, algo más reciente. Bueno. Mi madre acabó aceptándolo. La mía cree que es una tontería, pero que si yo quiero vestir, ¿por qué no voy a hacerlo? Su mundo se ha inundado de imágenes, colores y nuevas formas de utilizarlos. Estoy diseñando ropa con FabCell. Se trata de un tejido que cambia de color. Las prendas se tejen con filamentos de cáñamo impregnados de tinta, la misma que se usa para las pantallas de cristal líquido. Dicha tinta cambiará de color si se aplica calor a la prenda. Un calor de origen eléctrico que se propague por los filamentos metálicos que van tejidos a la prenda. Aunque también podría tratarse del calor humano. Imaginaos poder llevar una prenda que cambia de color en función de la temperatura. Si abrazarais a alguien, iría variando poco a poco. El color se perdería a medida que os rozaseis con vuestra pareja, por ejemplo. La industria japonesa ha mostrado su interés por la idea de Midori y Akira, pero aún les queda algún obstáculo que sortear antes de lanzarse a la producción. El primer gran problema es que los tejidos FabCell no se pueden lavar. El segundo problema es la batería. ¿Cuánto necesita? 45 voltios. Es un voltaje alto. Demasiado peligroso para el cuerpo humano. La búsqueda de colores nuevos y de técnicas modernas que puedan llegar a transformar nuestro estilo de vida no ha cesado. Ahora, además, buscamos colores que se vislumbren incluso en el aleteo de una mariposa. Estas mariposas pertenecen a una colección que tiene más de 200 años. Los colores no han perdido un ápice de brillo. El azul iridiscente se mantiene igual porque no es un pigmento,
sino el resultado del reflejo de la luz sobre las estructuras de las alas, unas estructuras que afectan de manera especial a esa luz. Gran parte de la intensidad de este color se debe a la presencia de materiales que absorben la luz de una longitud de onda concreta. Los tintes, los pigmentos, también absorben una longitud de onda determinada. En el ámbito de los colores estructurales podemos producir tonalidades nuevas a partir de materiales que, en realidad, son transparentes. ¿Cómo? Utilizando efectos ópticos como la difracción y la interferencia. Como parte de su investigación sobre la tecnología de fibras ópticas, Marianne Large está estudiando cómo funcionan los colores estructurales de las alas de las mariposas a la hora de brillar. Con la ayuda de un láser y mediante variaciones en el ángulo de reflejo, logra establecer distintos niveles de intensidad en un mismo color. A veces, la respuesta sobre el color de estas mariposas resulta muy interesante porque si miras fijamente, crees que no ves nada. Sin embargo, cuando logras el ángulo adecuado, aparece ese destello intenso. Ese es un color estructural. Marianne se centra en las estructuras microscópicas con el objetivo de encontrar el modo de aprovecharse de la fuerza del color y de la luz. Todas las estructuras que encontramos en las escamas de las mariposas son el resultado de millones de años de evolución. Si lográramos identificar materiales, como los polímeros, que lograsen algo similar, sería un gran avance. Las fibras ópticas están compuestas de polímeros y emplean la luz para transportar datos en ámbitos que van desde la comunicación internacional hasta la televisión. El objetivo del estudio consiste en averiguar si se podría utilizar la luz del mismo modo en que se utilizan hoy en día los electrones. Cuando la luz procedente de las fibras ópticas cargada de información entra en nuestra casa, el módem de nuestro ordenador la limita. Es decir, la velocidad de la luz se ve reducida a la velocidad de la electrónica. Si se logra aplicar la física de los colores estructurales a las fibras ópticas, los módems electrónicos pasarán a ser algo del pasado. Tendrá lugar otra revolución y la información viajará sin restricciones a la velocidad de la luz. La manera en que codificamos la información, digamos, dentro de las fibras ópticas, consiste en asociar a cada señal un color concreto o una longitud de onda determinada. Cada longitud de onda, cada color, transportará una cantidad bien diferenciada de información, nanopartículas aparte. La información pasará a ser inmediata. Las empresas, los medios de comunicación, las universidades y la investigación sufrirán una transformación completa. A primera vista, las casas del futuro podrían parecernos corrientes, pero con solo apretar un botón, nuestra vida se conectaría de manera asombrosa al mundo exterior. Sería más una casa del mundo y no tanto la casa de un barrio. Somos una especie hambrienta de información, una especie curiosa y, en mi opinión, el conocimiento estará más aún al alcance de nuestra mano. Desaparecerán las barreras entre personas, entre países, entre ciudades. Podríamos tener acceso en vídeo a cualquier sitio del mundo con solo presionar un botón. Ahora que usamos los ordenadores, todos podemos cambiarle el fondo de pantalla nuestro. Bien, pues imaginad que pudiéramos cambiar el empapelado de la habitación. Podríamos descargarnos cualquier imagen de Internet. Y si el papel de la pared estuviese hecho con FabCell, utilizar esa imagen para empapelar la habitación. Los colores y la tecnología siguen estando estrechamente unidos. Desde la estructura de las alas de una mariposa hasta la realidad holográfica. Dentro de poco, las películas resultarán convincentes en 3 dimensiones. Los colores, una fuerza vital aunque escurridiza, seguirán asombrándonos y alimentando nuestros sueños.
Desde el principio de los tiempos, los colores han reflejado nuestra identidad y el lugar que ocupamos en el mundo. Comunican múltiples mensajes, desde avisarnos de un posible peligro hasta manifestar nuestras creencias religiosas. Pero aún queda por resolver uno de los grandes misterios: ¿cómo nos afectan física y mentalmente los colores? ¿Es cierto que el rojo nos altera y que el azul nos tranquiliza? Las respuestas no son claras. El poder de los colores será el tema de nuestro próximo episodio.